Buenas tardes, ingeniero. Todos somos del grupo 3 y en este caso vamos a presentar el proyecto integrador, en el cual se basa en el diseño de CGI-CI y el plan de resiliencia. En nuestro caso es el caso 2 de clínica médica, el historial clínico digitales. Los integrantes somos David Barahona, Brian González, mi persona, y Eric Ponce. Primero vamos a hablar sobre el resumen detallado del proyecto. Tenemos los alcances y gestiones de riesgos. El proyecto se desarrolla en una propuesta de sistemas de gestión de seguridad de la información para una clínica para administrar historiales clínicos electrónicos. A partir del análisis de riesgo realizado durante el semestre, se delimitó el alcance, se asignaron responsabilidades y se definieron objetivos medibles para tratar el ransomware, el acceso no autorizado por empleados y la pérdida de datos por fallos en los respaldos. En los resultados de implementaciones y finanzas, tenemos que las propuestas se integró controles tecnológicos, políticas y capacitaciones, de modo que cada medida generada tiene evidencia revisable. Como resultado, se diseñó un programa de concientización por perfiles con simulaciones de phishing y tratamientos progresivos de reincidencias. El análisis financiero obtuvo una pérdida anual esperada de $20,000 y un ROSI de 6,67% para una solución de respaldo inmutable de $15,000, bajo una de la reducción estimada del riesgo del 80%. El análisis del impacto del negocio fijó para las historias clínicas un RTO de 2 horas y un RPO de 15 minutos. También se establecieron un plan de contingencia con el procedimiento de respuestas ante ransomware, las reposiciones tecnológicas, la continuidad asistencial y la gestión de crisis. El plan de auditoría fue diseñado para evaluar esta sección mediante criterios de ISO-EC, la 27001 del 2002, técnica de revisión y un cronograma de 7 jornadas. Dos hallazgos simulados permitieron formular acciones correctivas y establecer una ruta de preparación para la certificación. Ahora, tenemos el abstract, que en este caso es Scope and Risk Management. The project developed an Information Security Management System, ESMS, proposal for a medical clinical management electronic health records, based, based of a semester-long risk analysis. The scope was defined, responsibilities assigned, and measurable objectives, established to address ransomware, unauthorized employees access, and data loss caused by backups failures. Implement result and finance. Proposal integrates in technology control, police, and training to produce auditable evidence. A role-based awareness program with phishing, simulation, and progressive failures treatment was designed. Financial analysts calculate an annual loss expected for a 20,000 and 6.67% ROSI for a 15,000 immutable backup solution, assuming an 18% risk reduction. Pushing past analysts set to RTO of 2 hours and RPO of 15 minutes for electronic health records. The audit plan is designed according to ISO EAC to 27001 double switch 2022 and to simulation finding support corrective action and the certification roadmap. Ahora tenemos el contexto y actividades críticos. El contexto de negocio en este caso es una clínica gestionada que la cual gestiona historiales médicos electrónicos, agendamientos y facturaciones. La pérdida de disponibilidad retrasa directamente la atención al paciente. Las metas de seguridad, en este caso queremos asegurar la confidencialidad de datos sensibles bajo cumplimiento de normativa y garantizar una disponibilidad del 99,95%. ¿Cuáles son las amenazas principales? Infecciones por ransomware en historiales clínicos, accesos no autorizados por parte de empleados y pérdida de datos debido a fallas en respaldo. Las clasificaciones de activos, en este caso, identificamos que los activos de información del caso 2 y su nivel de criticidad para la operación son crítico, impacto directo en la continuidad asistencial, que en este caso son historiales clínicos y electrónicos, sistemas de agendamiento, backups en nubes y dispositivos mediante IoT. En el caso de soportes tenemos los registros de acceso al sistema clínico, correos internos de políticas de privacidad estricta, red Wi-Fi interna de uso administrativo. Los objetivos de seguridad son tres: confidencialidad, disponibilidad y resiliencia. De lo más importante es que en la confidencialidad buscamos reducir accesos no autorizados mediante controles estrictos por roles. En el caso de la disponibilidad, como se mencionó anteriormente, lo que buscamos es tener una disponibilidad de al menos el 99,95% en el tiempo mediante monitoreo continuo. Y la resiliencia asegurar la restauración de las informaciones en el 100% de las pruebas, mitigando en este caso impactos de fallos operativos y en ransomware. Tenemos la estructura de gobierno de roles, de las cuales nos basamos desde la matriz RACI. ¿Qué es la matriz RACI? En este caso, la matriz RACI nos permite representar quién ejecuta una actividad, quién conserva las autoridades finales y quién debe ser consultado y a quién debe recibir información. Como tenemos en este caso nuestras 7 roles. La dirección general, que en este caso se basa pues, es el encargado de aprobar políticas, objetivos, propuestas, aceptaciones de riesgos y actividades de crisis. Las direcciones y comités son los responsables de la seguridad. En este caso, coordinan riesgos, controles, incidentes, indicadores, capacitaciones y mejoras. En el comité de seguridad tenemos la revisión de resultados, priorizar acciones y coordinar áreas durante incidentes.
TI, propietarios. Propietarios en este caso, propietario de la información clínica. Autorizaciones de accesos, definir criticidad y validar requisitos de recuperaciones. TI, operaciones, en este caso se basa son los administradores de los sistemas. En este caso, configura usuarios, redes, servidores, respaldos, monitoreos y recuperaciones. Los personal clínico y administrativo, que en este caso van a utilizar la información conforme a su función, proteger credenciales y reportar eventos. Y como último, el auditoría interno, que en este caso planifica, ejecuta las auditorías sin operar los controles revisados. Ya, ahora yo les voy a hablar sobre la viabilidad financiera. En este caso, para la clínica se propone implementar una herramienta denominada Beom Data Platform junto con Beom Data Cloud Vault como una solución de respaldo inmutable y como se indicaba en la guía con un valor referencial de $15.000. Además, esta inversión se justifica financieramente frente al riesgo de recibir una multa regulatoria por $100.000 por una pérdida, exposición o recuperación inadecuada de la información. Y además, según los datos establecidos en la guía, con una probabilidad anual de que el riesgo se materialice de un 20%. Así, para calcular el ROSI, primero se calcula la pérdida anual esperada, o ALE. Esta representa cuánto podría perder la clínica en un año según el impacto y la probabilidad de riesgo. Antes del control, la ALE es de $20.000. Con una reducción, se estima el riesgo por $80.000, por el 80%, perdón, y una pérdida residual baja a $4.000. Por lo tanto, se evitan $16.000 de pérdida. Además, con esto podemos calcular el ROSI como el ALE antes menos el ALE después, y todo esto restado para el costo de la herramienta y dividido para el costo de la herramienta por el 100%, indicándonos un valor positivo de un 6,67%. Y en cuanto a la relación beneficio-costo es de 1,07, que es decir, que por cada dólar invertido se espera aproximadamente $1,07 en pérdidas evitadas. El resultado nos indica que es a favor en un escenario central y también fortalecer la continuidad de asistencia ante cualquier riesgo. Ahora, en cuanto al programa de concientización, se propone que además de implementar tecnologías, la clínica necesita preparar a las personas mediante un programa de concientización que incluye inducciones obligatorias sobre privacidad, uso de seguro de sistemas y reporte de incidentes. También incorporar simulaciones de phishing, ya que puede ser por un correo fraudulento que puede robar credenciales o facilitar la entrada de un ransomware, que era una de las mayores criticidades de nuestra clínica, de nuestra casa de estudio. Entonces, finalmente se realizan pruebas de contingencia para comprobar cómo actúa el personal, el TI y el comité bajo presión. Y la idea es que no solo impartir una charla, sino ir midiendo los resultados y generar una evidencia para manejar en la auditoría. Ya, bueno, ahora vamos a hablar sobre la operación y resiliencia para los planes. Entonces tenemos primero en este caso, el VIA, que define los procesos críticos, el impacto, el RTO y RPO. Además tenemos el IRP, que controla el incidente para detectar, concatenar y recuperarnos ante un fallo. También tenemos el DPR, para recuperar la tecnología, datos, respaldos y sitio alterno. Además tenemos el BCP, que mantiene la atención mínima mientras la tecnología vuelve. Ahora vamos a ver a detalle un poco cada uno de estos casos. Entonces, primero hemos decidido realizar un IRP, un Incident Response Plan, para nuestro caso de análisis crítico, que fue en este caso como amenaza del ransomware. Entonces, tenemos una etapa de detección, donde es el inicio para recibir alertas, ya sea mediante un EDR o un SIEM o un correo electrónico. Entonces, aquí la evidencia así confirma que hubo un ataque de ransomware, se sigue para detener el incidente crítico, si no, se toma como falso positivo y se cierra el incidente. Luego de esto tenemos la contención, que es donde se aíslan los equipos comprometidos, el bloqueo de cuentas y la protección de las copias inmutables. Entonces, aquí vamos a ir aislando los equipos, bloqueando las cuentas, además de detener las sincronizaciones y proteger los respaldos. De igual forma, se decide si se afectaron las historiales clínicos o no. Entonces, si es así, se actúa para controlar y hablar con el comité de crisis. Si no, se mantienen los servicios no afectados bajo la vigilancia. Luego tenemos la etapa de erradicación, que es la etapa donde se elimina el malware y la corrección de la vulnerabilidad de entrada al entorno. Entonces aquí se hace un análisis o se audita cómo ingresó el ransomware, cómo se mantuvo el activo y cuáles sistemas de la clínica fueron afectados. Entonces aquí se busca aplicar parches, restablecer credenciales y reforzar políticas y sobre todo capacitar al personal, ya sea por que pudo ingresar el ransomware por una falla humana principalmente. Y luego de esto viene la etapa de recuperación, que aquí ya es donde restauramos el orden, la identidad, eh, los histori- los historiales, las imágenes, desde una copia limpia. Entonces aquí se decide si existe un respaldo limpio y también si cumple lo definido por el RPO. Entonces, si se cumple, se restaura por prioridad del sistema, ya sean las historias clínicas, las imágenes médicas o los servicios. Si es que no se aplica un plan de recuperación y se utiliza un servidor de respaldo que se haya decidido,
Y finalmente, se valida la integridad, permisos y trazabilidad de toda la información recuperada. Para así decidir si los sistemas recuperados fueron correctamente, entonces se van reactivando de poco los servicios. Y finalmente, como para manejar una auditoría y una trazabilidad, se documenta la causa raíz, las evidencias por qué causaron esta crisis. Bueno, ahora voy a hablarles sobre el análisis del impacto del negocio. En este caso, el VIA permite ordenar la recuperación según el impacto sobre la atención. Entonces, las historias clínicas tienen una prioridad crítica con un RTO de 2 horas y un RPO de 15 minutos. El RTO, como vimos, es el tiempo máximo para restablecer el nivel mínimo de servicio, mientras que el RPO indica cuánta información media en tiempo podría perderse como máximo. Después de se recuperan las imágenes médicas, el agendamiento y la facturación. Estos valores sirven para diseñar respaldos, pruebas y procedimientos realistas, no para decidir simplemente que se recuperará el sistema lo antes posible. Entonces, con estas prioridades definidas, la clínica puede mantener una atención mínima y recuperar la información de forma ordenada. Plan de continuidad asistencial BCP. El propósito de esto es garantizar que los servicios esenciales de salud continúen funcionando incluso cuando ocurre una interrupción tecnológica, por lo cual planteamos tres acciones. La primera es la activación de formularios de emergencia. En este caso, de una caída del sistema, el personal registra manualmente la información de los pacientes, como signos vitales, diagnósticos, medicamentos e indicaciones. Cada formulario posee una enumeración única, fecha y responsable, lo que garantiza la trazabilidad de la información. Como segunda acción es la priorización asistencial. Para ello se utiliza la agenda previamente exportada, permitiendo identificar primero las urgencias, los tratamientos en curso y los pacientes que requieren atención inmediata. Finalmente, una vez recuperada la plataforma tecnológica, se realiza un retorno a la normalidad. La información registrada manualmente se ingresa al sistema mediante una doble validación. El personal clínico verifica los datos asistenciales y el área administrativa revisa aspectos como el agendamiento y la facturación. Ahorita vamos a ver sobre la sección 4, que es la evaluación de desempeño y auditoría interna. Nuestro plan tiene como objetivo evaluar la capacidad de resiliencia de la clínica verificando el BIA, los planes de contingencia DRP, BCP y gestión de crisis. Esto asegura que el cumplimiento de los tiempos de recuperación RTO y RPO. En nuestro alcance vamos a verificar los procesos críticos, infraestructura tecnológica, respaldos, sitios alternos, dispositivos IoT, registros de los últimos 3 meses y pruebas recientes de recuperación. Nosotros nos basamos en la ISO IEC 27001-2022 con las cláusulas 6, 7, 8, 9 y 10 y controles de anexos A relacionados con gestión de incidentes, continuidad del negocio, respaldos, monitoreo y acciones correctivas. Nuestro cronograma está planificado con 7 pasos. El primero es la planificación, segundo, revisión documental, tercero, revisión técnica, cuatro, pruebas de restauración, quinto, análisis, seis, presentación de hallazgos y siete, seguimiento. En las técnicas que nosotros vamos a emplear son entrevistas, revisión de configuraciones e inspección de logs. Ahora, en estas vamos a presentar lo que es nuestros hallazgos que hemos encontrado como que puede ser acciones correctivas propuestas y fortalecer la continuidad del negocio. En este primer hallazgo corresponde a la recuperación no demostrada. Aunque los registros indican que los respaldos se ejecutan correctamente, no existía evidencia de que la información pueda restaurarse de forma exitosa, ni de que se mantuviera su integridad. En otras palabras, realizar un respaldo no garantiza por sí solo que sea posible recuperar los datos cuando ocurre un accidente. Como acción correctiva, nosotros proponemos pruebas de restauración trimestrales con el fin de verificar que los respaldos sean realmente funcionales y que se cumplan los objetivos de recuperación, con tanto los tiempos de RTO como la pérdida máxima de datos, como conocida como RPO. Ya, como segundo hallazgo, nosotros está relacionado con el simulacro de continuidad incompleta. Este ejercicio realizado únicamente registra la asistencia del personal, pero no evalúa aspectos fundamentales como los tiempos de respuestas, el uso de los formularios manuales o la coordinación entre las diferentes áreas. Para corregir esta situación, se programa a desarrollar simulacros integrales, que incluye escenarios más realistas, métricas de evaluación y verificación de la comunicación entre áreas involucradas. Por último, hablaremos de las conclusiones. Estrategia y control, CGSI, diseño que nosotros convertimos el análisis de riesgos semestrales en decisiones organizadas y verificables. En la protección integral no dependemos solo de una herramienta técnica, requiere también un alcance, autoridad y objetivos políticas. En la matriz RACI evita que el TI asuma decisiones de la dirección y propietarios de la información.
Indicadores, reconoce desviaciones ante el incidente, la combinación de tecnología, política y capacitación mantiene el enfoque y demuestra el trato de riesgo. Continuidad y operación. Coordinación de planes. Exige diferencia y coordinar P y A, respuestas de incidentes, DRP, BCP y gestión de crisis. Flujos de ransomware relacionan contingencia con atención del cliente, evidencia de recuperación segura, la rapidez proviene de la preparación de recursos y prioridades. Por último, resiliencia y mejora continua. La auditoría interna completa el ciclo constatando lo documentado con la evidencia real. Fallas frecuentes. Asumir que el respaldo es igual a restauración comprobada. Considerar simulacros satisfactorios solo por actas y listas. Acciones correctivas. Incorporar causas de raíz, responsables, plazos y verificación de, eficacia. Enfoque integral. Preparar para auditoría de certificación y evita que la conformidad de documental sustituya la resiliencia real. Muchas gracias.